en la primera parte de esta serie de mensajes titulado Cómo tratar con el abandono, estuvimos hablando un poquito de lo que tiene que ver con el abandono en la faz ministerial, lo que le tocó vivir al apóstol Pablo, ese abandono en los últimos días de su vida, cuando ya estaba condenado, encarcelado y pronto a ser ejecutado. Lo terrible que tiene que ver con esto y la reacción que tuvo Pablo, sí, lleno del Espíritu Santo, para tratar con lo que fue el abandono de sus consiervos. Ahora, en este otro video, quisiera abordar el tema ¿qué pasa con la viudez de un hombre, por ejemplo? ¿Sí? Y vamos a hablar de dos grandes hombres en la Biblia, de Ezequiel y de Job. Después de la presentación, vamos con el desarrollo de este video. Encontré una palabra del Señor que nos puede ayudar y darnos pautas de cómo se puede sobrellevar el abandono. Porque no siempre el abandono tiene que ver con alguien que te dejó al propósito. También podemos ser abandonados por seres queridos que hemos perdido. En este video vamos a abordar, por ejemplo, el caso de Ezequiel. El caso del profeta Ezequiel, que Dios en su soberanía, es más, el Señor le habla, Yahweh le habla a Ezequiel que su esposa iba a fallecer, pero que él iba a tener que continuar con su ministerio y que el fallecimiento de su mujer iba a ser por señal al pueblo de Israel. Qué duro es cuando nos abandona un ser querido, la partida de un ser querido. Qué duro es cuando sentimos la separación, el hecho que no esté más. Debe haber sido tremendo para Ezequiel enviudar. Qué duro. La compañía quizás de toda una vida. Esa amiga, ese primer amor quizás que él tuvo. Aquella que era, dice la Biblia, el deleite de sus ojos, así dice. Aquella persona que le acompañaba, que lo completaba. Aquella persona que se había unido de una manera tal que ya no eran más dos, sino uno, como dice la palabra del Señor. Qué triste es enviudar, ya sea el hombre o la mujer. En este caso estamos hablando de Ezequiel. Y dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 18. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Realmente leer lo que le ocurrió a Ezequiel y de la manera que él afronta esta pérdida. Por eso venimos diciendo, como lo dijimos en el caso del primer video, que solamente la ayuda del Señor, la compañía del Señor, la fortaleza de parte de Dios puede hacer de que sobrellevemos el abandono de una manera no tan dolorosa. Podemos ver, sí, en que él pierde a su esposa, dice a la tarde. Él había profetizado la mañana, a la tarde fallece su mujer y ya al otro día él estaba siguiendo con su ministerio, porque también la muerte de su esposa iba a ser como una señal para el pueblo de Israel. Solamente vidas llenas del Espíritu Santo, solamente llenas del poder del Señor, hace de que el abandono, en este caso de un ser querido, la falta de un ser querido, pueda ser mitigada. Es por eso que cuando ocurren estas cosas en nuestra vida tenemos que recurrir al Señor, tenemos que recurrir a su amor. Mirá lo que dice la palabra del Señor, por ejemplo, en Salmos capítulo 68, versículos 5 y 6. Dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dice la palabra del Señor que Él es padre del huérfano y defensor de la viuda. Mira cómo es el poder de nuestro Dios. Por eso cuán importante es socorrernos recibir el socorro de Él y ponernos al amparo debajo de sus alas. En el próximo sección, en el próximo video, te voy a estar explicando un poquito más de cómo el Señor actúa en nuestras vidas.
En la sección anterior estamos viendo lo que nos habla el libro de Salmos capítulo 68, versículos 5 y 6. Dice que Dios se constituye en padre de aquel que ya no tiene sus padres carnales. Se constituye en padre de huérfanos y que Él defiende a la viuda. También añade que dice que Él hace habitar en familia al que se siente desamparado. Seguramente, en más de una noche, en más de un día, el caso de Ezequiel se sintió desamparado. Su viudez le debe haber dolido de una manera tremenda. Seguramente en aquellas noches, cuando se acostaba en su cama y estaba solo, vino la nostalgia, vino la remembranza, vino todo ese sentimiento de angustia de haber perdido el ser querido. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios es defensor de aquellos que pierden a sus seres queridos. En este caso dice que es defensor de las viudas, de aquellas que están desamparadas. Defiende no solo su causa, ¿no es cierto?, en el sentido que Dios tiene el poder de proveerle la parte material, de convertirse en aquel compañero que una mujer ha perdido, sino que también seguramente cuando habla de que es defensor de la viuda, seguramente la defiende de su propia tristeza, la defiende de su amargura. Como te dije, la defiende cuando vienen los momentos de nostalgia. El Señor se hace presente y ocupa el lugar de aquel esposo que está faltando, de aquella esposa que el mismo Señor ha dispuesto en su soberanía, en el caso de Ezequiel, llevarla a su presencia. Dios hace habitar en familia al que se siente desamparado. Por eso es tan importante que si te toca vivir esta situación, quiere el Señor que no, o que ya le has vivido y estás tratando con esa manera de abandono, recurras al Señor. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. En el clamor al Señor, buscando de su rostro, buscándole en la intimidad, vas a conseguir que el Espíritu Santo vaya trabajando en tu corazón, vaya sanando las heridas, vaya Él ocupando esos lugares que abandonó, en este caso como le pasó a Ezequiel, su propia esposa. Ahora, fíjate vos qué cosa. ¿Qué pasa cuando estando acompañado de alguien te sentís solo, te sentís sola? ¿No es también esa una manera de abandono? En el próximo segmento vamos a hablar de un patriarca, de Job, que estando acompañado de alguien, su esposa, él de alguna manera se sentía desamparado, se sentía abandonado. Pero eso, como te dije, en el próximo segmento. La llenura del Espíritu Santo en la vida de Ezequiel le había dado la capacidad de haberle ministrado al pueblo por la mañana, a la tarde haber sufrido la pérdida de su esposa y al otro día continuar, en este caso, con su ministerio. Y si pudo continuar con su ministerio, seguramente pudo continuar con sus actividades seculares, con el día a día, con seguir adelante, ¿no? con todo aquello que él venía viviendo de antes, sino que ahora sin la compañía de su esposa. Ahora fíjate lo que le pasa a Job. Job, él le toca pasar una prueba tremenda, una de las mayores pruebas que puede sufrir un ser humano. De golpe y de repente pierde a todos sus hijos, pierde a todos sus empleados, pierde todo su ganado, pierde toda su fortuna, pierde todo lo que él tenía, porque era un hombre extremadamente rico. Y en un abrir y cerrar de ojos, por decirlo de alguna manera, se va todo lo que él había logrado a través de los años, todas sus inversiones, como te dije, toda la riqueza que él tenía, se la llevaron, sus hijos murieron, y sin embargo él, en medio de esta catástrofe, en medio de toda esta prueba, él sigue bendiciendo a Dios y de ninguna manera levanta una palabra en contra del Señor. Sin embargo, su compañía, su mujer, quien tendría que haberlo apoyado, quien tendría que haberle sido de sostén, su esposa que tendría que haber sido la que le acompañara en ese dolor y le entendiese lo que él estaba viviendo, por el contrario, mira la actitud que tiene.
Dice la palabra del Señor. Entonces le dijo su mujer, esto está en Job capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La pregunta es, ¿qué pasa cuando estando con alguien te sentís solo, te sentís sola? ¿Qué pasa cuando quien supuestamente tenía que ser tu apoyo, pero ahora estamos hablando en el ámbito de lo sentimental, en el área matrimonial o en el área quizá de amigos, de seres queridos, estando presente en carne, no es tan presente en el momento más difícil de tu vida? En definitiva, estás siendo abandonado, abandonada, estando rodeado de gente. En el caso de Job, él tenía a su esposa. Sin embargo, ella le dice, ¿aún retienes tu integridad? Como diciendo, ¿cómo sos capaz de seguir adorando a Dios y manteniéndote firme en las cosas de Dios con todo lo que ha ocurrido? Maldecilo a Dios y morite. Morite. Decime si eso no es sentirse desamparado. Decime si eso no es sentirse solo, abandonado. No solo que diga que no te entienda en las cosas de Dios. No solo Job no era entendido en las cosas de Dios, no solo Job no era comprendido en su integridad, no solo Job no era entendido por su mujer en el acto de fe que él estaba realizando, sino que su mujer, con un descaro y de una manera categórica, le dice, morite, morite. ¡Qué tremendo! Ahora, qué bárbaro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo impacta en nuestra vida y en nuestros corazones? ¿O cómo te puede ver a vos estar impactando que estás rodeado de personas y a lo mejor te sentís solo, te sentís sola? ¿Qué pasa cuando la carga en tu matrimonio la llevas vos solo, vos sola, y no estás viudo, pero estás viudo o viuda de cariño? Estás viudo o viuda de afecto. ¿Qué pasa cuando en la vida hay orfandad de sentimientos? ¿Qué pasa cuando estando tus padres en vida te viste abandonado, te viste abandonada? El caso de Job estaba siendo abandonado aún teniendo su esposa al lado. Y no es que se estaba por divorciar, no es que se estaba por separar. Simplemente ella no estaba haciendo la ayuda idónea que él necesitaba en estos momentos de tanto dolor. Te recuerdo, habían muerto sus hijos, los hijos de ambos. Habían perdido ambos toda su fortuna. Todos sus empleados habían muerto, habían quedado en la calle. ¿Quién? Los dos. La actitud de ella tendría que haber sido de solidaridad, de ayudarlo, de decirle vení, oremos juntos, de ponerle la mano en el hombro, de abrazarlo, de decirle te quiero, te amo. Sin embargo, Job no escuchó de los labios de su mujer eso, sino que escuchó un maldice a Dios, ¿de qué te sirve ser tan íntegro? Y morite. En la próxima sección hablamos un poquito más de lo que le ocurrió a Job. La respuesta de Job no se hace esperar. Y él es tan categórico para decirle las cosas a su mujer, sin pelos en la lengua, y esto me hace acordar al apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo y le dice, todos me han desamparado, pero no les he tenido en cuenta. Ellos primero dejaban en claro que habían sido abandonados, pero tenían una actitud acorde a su nivel espiritual. Job le responde y le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job le deja claro a la mujer, ay mamita, ay mi amor, ay vieja, has hablado como suelen hablar las mujeres fatuas, las insensatas. Has hablado como una mujer sin ciencia, sin conocimiento, y yo añadiría sin sentimientos. Has hablado de una forma equivocada, se lo dice, la respuesta de él no tarda en llegar. Pero mira la actitud que tiene Job. Por eso la Biblia lo rescata como un hombre completo, como un hombre fiel, como un hombre íntegro. Él le dice a su mujer esta frase, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En otra parte, él mismo dice
Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor alabado, sea el nombre del Señor glorificado. ¿Te das cuenta cómo el abandono golpea la vida de distintas maneras del ser humano? Pero todo depende cómo asimilemos ese golpe y dónde estemos fundados, y de esa manera el abandono va a doler menos. Si esta respuesta, si esta sentencia que la mujer le hubiese dado a Job, le dio a Job, que le dice: ¿para qué retenés tu integridad? Maldecilo a Dios y morite. Si Job no hubiese estado preparado espiritual y psíquicamente, fortalecido en el Señor, quizá hubiera terminado en el alcohol, en los vicios, hubiera terminado en un suicidio, hubiese terminado en una calamidad para Job. Y él ya demasiadas calamidades tenía, ya demasiadas cosas habían venido a su vida. Él estaba totalmente fortalecido, totalmente en conocimiento del amor y la bondad de Dios, y le dice: ¿qué te parece? ¿Recibiremos solo el bien y no el mal? Y añade la palabra del Señor: en todo esto no pecó Job con sus labios. Él había en integridad, en él había un amor incondicional a Dios. Él se apoyaba en la voluntad del Señor. Él apelaba al socorro de parte del Señor, y el Señor lo fortalecía. Hasta el final del libro de Job no volvemos a encontrar más la mujer. No sabemos si con el paso de los años, con el paso del tiempo o durante la prueba, esa mujer quedó al lado de Job. Lo que sí el libro de Job relata al final, en el último capítulo, que Dios le volvió a dar hijos e hijas a Job, y dice que las hijas de Job eran las doncellas más hermosas sobre la tierra, y que Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. No sabemos bien si esos hijos y esas hijas las tuvo con esta mujer o la tuvo con otra persona. La Biblia no lo aclara. Lo que sí la Biblia dice es que Job encontró redención, encontró liberación cuando él oró por sus amigos que tan mal también le maltrataron. Porque te cuento que gran parte del libro de Job relata cómo sus amigos, que habían venido a consolarle de las calamidades y de los problemas que a él le habían ocurrido, solo lanzaban dardos de juzgarle, solo tenían palabras contrarias a Job, solo hacían y decían y buscaban condenarlo. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Job oró por sus amigos, allí Dios quitó su aflicción. Me imagino, quizás es probable, la Biblia no lo dice, que Job también tenga que haber orado por su esposa. Y de esa manera quizás ella también fue perdonada y él fue bendecido. Vamos al próximo sección y ahí ya terminamos con este video. Como te decía antes, en el Salmo 68, versículos 5 y 6 dice que Dios hace habitar en familia al desamparado. Te invito a que recurras al Señor. Te invito a que dejes tus lágrimas continuas. Te invito a que no vivas en el pasado de dolor. Te invito a que no reavives y abras la herida de aquel ser querido que partió. No vivas constantemente viviendo en ese pasado. No vivas en la revancha. No vivas acordándote de aquellos que te dejaron, que te olvidaron. No te muevas en ese lodo, en ese barro de angustia, de amargura. Contale al Señor todas tus cosas. Háblale a Él. Él dice que hace habitar en familia a vos y a mí que nos podemos sentir desamparados. Recurrí a Él. No estés siempre mirando hacia atrás. Mira hacia adelante. Deja que Él te cubra con sus alas. Deja que Él, como dice la Biblia, como la gallina cubre a sus polluelos, Él te abrace, te socorra y te dé de su calor. A vos que te sentís solo, a vos que te sentís sola. ¿Sí? Dale, confía en Él. Él tiene poder para sanar y para llenar todos los vacíos que pueden haber dejado seres queridos, personas que hemos amado, personas que se fueron o personas que están y que estando, en realidad no son de compañía. Si este video te ha gustado, si este video te ha sido de bendición, te quiero pedir, ¿sí?, de que realmente le puedas dar a este video un me gusta, que te puedas
suscribir a este canal y que por último toques la campanita, ¿sí? Para que el mismo sistema te avise, te notifique cuando cada nuevo video esté, sí, en la plataforma. Como siempre me despido, que toda la gracia, que todo el amor, que todo el favor y la bendición de Dios repose sobre tu vida. Y acordate de esta palabra que dijo Jesús: yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin de los tiempos. Él no nos desampara ni nos abandona. Chao. Dios te bendiga.